recuerdo el día en que conocí a Isen como si fuera ayer. Tenía 25 años, y apenas estaba comenzando a hacerme un lugar en el negocio familiar. Era una tarde soleada en Birmingham y la ciudad bullía con la energía habitual. Me presentaron a Isen en una fiesta de un amigo en común, y había algo en el que me atrajo de inmediato. Era encantador, trabajador y parecía valorar sinceramente las cosas simples de la vida. Conectamos al instante, y no tardamos en comenzar a salir en serio. Nos casamos dentro de un año de habernos conocido. Isen tenía 27 años y yo 26. Parecía lo correcto. Ambos estábamos en una etapa de la vida en la que queríamos estabilidad. Yo acababa de terminar mi carrera y trabajaba en la cadena minorista de mi familia. Mi padre, Robert, era el CEO, y yo estaba aprendiendo, encargándome principalmente de tareas administrativas mientras mi padre se ocupaba de la parte estratégica del negocio. Un día iba a heredar la empresa, y a pesar de las enormes expectativas, estaba contenta con mi vida y mis responsabilidades. Isen, por otro lado, trabajaba como gerente de almacén en una empresa de logística local. Había terminado la secundaria y tenía un enfoque práctico del trabajo que admiraba. Su trabajo era exigente, y sabía que no era fácil para él, especialmente por el trabajo físico que implicaba. Aún así, nunca se quejaba. Estaba orgulloso de lo que hacía, y eso me gustaba de él. Al principio, nuestro matrimonio fue viento en popa. Nos apoyábamos mutuamente y nuestra vida estaba llena de risas y sueños compartidos. Hablábamos de formar una familia y esperábamos con ansias el futuro. Sin embargo, con el paso de los años, nuestra relación comenzó a cambiar. La alegría que antes compartíamos se desvaneció, reemplazada por una corriente de tensión y descontento. Después de 15 años de matrimonio, las cosas empeoraron. Isen y yo habíamos estado intentando tener hijos por un tiempo, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no lo logramos. La frustración comenzó a erosionar nuestro vínculo. Isen, quien siempre había sido paciente y amable, empezó a cambiar. Se volvió distante y amargado, y con frecuencia me culpaba. No era solo la decepción de no tener hijos, era la manera en que empezó a verme como la fuente de su infelicidad. Sus noches de trabajo tardías aumentaron, y su carácter cálido se volvió frío. Hice todo lo que pude para ayudar, incluso me hice pruebas de fertilidad, pero Isen se resistía. Se negaba a ver a un especialista, y su comportamiento se volvió más errático. Empecé a sospechar que algo más preocupante estaba sucediendo. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba ocultando algo. Un fatídico día, Isen accidentalmente dejó su teléfono en casa. No era de las que espiaban, pero algo me impulsó a revisar sus mensajes. Fue una decisión que cambiaría todo. Recibió una llamada de una joven llamada Sara que hablaba sobre una cita con Isen. Mi corazón se hundió al escuchar la conversación. La traición era clara y sentí como si mi mundo se derrumbara. No lo confronté de inmediato. En su lugar, comencé a reunir pruebas en silencio, sabiendo que la revelación de su infidelidad sería un momento crucial en nuestra relación. No era solo el hecho de que me hubiera sido infiel, era la comprensión de que la confianza y el amor que una vez tuvimos se habían roto irreparablemente. Pasaron los meses y la situación se volvió cada vez más tensa. Un día, Isen sugirió que nos separáramos. Para mi sorpresa, sentí una sensación de alivio. Ya había estado contemplando el final de nuestro matrimonio y su sugerencia parecía ser el catalizador que necesitaba. Seguimos adelante con el divorcio y traté de seguir con mi vida, pero el dolor seguía fresco. Luego llegaron las noticias de que Isen se había vuelto a casar rápidamente. Presumía con orgullo de su nueva relación con Sara, la hija adolescente del CEO de Lawrence Holdings, una importante firma manufacturera. Parecía que Isen había encontrado una nueva fuente de riqueza y estatus a través de su nueva esposa. Se burlaba de mi estilo de vida modesto y parecía disfrutar de mi aparente desgracia. Me mantuve calmada, aunque su arrogancia dolía. Sabía que la nueva felicidad de Isen estaba construida sobre cimientos débiles. Lo que él no sabía era que mi familia tenía participación en Lawrence Holdings. La empresa de mi padre era dueña del edificio donde operaban y yo tenía una vista privilegiada de sus problemas. Fue en Manchester, en un hotel de lujo, donde se desató el verdadero drama. Isen y Sara estaban alojados allí,
y el destino quiso que nos encontráramos cara a cara. Isen, con su arrogancia habitual, se jactaba de haberse casado con dinero y finalmente haber alcanzado el estatus que siempre había deseado. Lo escuché en silencio, mientras mi mente corría, preparándose para revelar la verdad. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de lo bajo que había caído Isen. Su nueva vida, construida sobre la ilusión de grandeza, estaba a punto de derrumbarse. Lo que él no sabía era que su sueño de riqueza era tan frágil como las promesas que me hizo. El día que vi a Isen y Sara en el hotel de Manchester fue uno que nunca olvidaré. Me había preparado para ese encuentro, sabiendo que la verdad sobre los problemas financieros de Lawrence Holdings podría sacudir a Isen hasta el fondo. Cuando entré en el elegante vestíbulo del hotel, los vi casi de inmediato. Isen, con su habitual aire de superioridad, estaba al lado de Sara. Estaban inmersos en una conversación animada, claramente disfrutando de los lujos que su nueva vida les ofrecía. Mi corazón latía con una mezcla de emociones, ira, tristeza, pero también una profunda determinación. Me había estado preparando para este momento durante semanas, reuniendo toda la información que necesitaba. Ya sabía que Lawrence Holdings estaba luchando con la inestabilidad financiera y que tenían varios meses de alquiler impago. La empresa minorista de mi familia había adquirido recientemente el edificio donde operaba Lawrence Holdings, lo que significaba que tenía información directa sobre sus dificultades financieras. Me acerqué a ellos con toda la compostura que pude reunir. El rostro de Isen se iluminó con esa sonrisa autocomplaciente cuando me vio. Sara me miró con una mezcla de curiosidad y desdén, tal vez sintiéndose superior a mí. «Rosie», exclamó Isen, con un tono sorprendido y excesivamente amigable. «¡Qué coincidencia! No esperaba verte aquí». Logré sonreír con cortesía. «Isen». «Sara». «Sí, es toda una coincidencia. Yo tampoco esperaba verlos aquí». Vi cómo los ojos de Isen se movían nerviosamente, pero rápidamente enmascaró su incomodidad con una sonrisa forzada. Intercambiamos algunos saludos, y noté que los ojos de Sara iban de un lado a otro entre nosotros, claramente intrigada por la tensión. «¿Qué tal están disfrutando del hotel?», pregunté, con un tono ligero, pero mi mente estaba enfocada en la próxima revelación. Isen no tardó en presumir. «Es fantástico. Sara y yo estamos disfrutando de todos los lujos que vienen con el éxito de su familia. Es un mundo completamente nuevo para nosotros». Asentí, tratando de ocultar una sonrisa. «Me alegra escuchar que lo están disfrutando. Sabes, Isen, hay algo que necesito decirte. Verás, la empresa de mi familia adquirió recientemente el edificio donde opera Lawrence Holdings». El rostro de Isen mostró confusión. «¿En serio? No me había dado cuenta de eso. ¿Por qué no lo mencionaste antes?». Me incliné un poco, saboreando el momento. «Bueno, hay algo más que deberías saber. He escuchado algunas cosas preocupantes sobre Lawrence Holdings. Parece que han estado enfrentando algunos problemas financieros últimamente». La expresión de Isen cambió de curiosidad a preocupación. «¿Problemas financieros? ¿A qué te refieres?». Tomé una profunda respiración y continué. «He visto los registros yo misma. Lawrence Holdings está atrasado en varios meses de alquiler, y parece que hay serios problemas con su gestión financiera. La situación de la empresa está lejos de ser tan buena como te hicieron creer». Los ojos de Sara se abrieron de par en par, y el rostro de Isen palideció. «Debes estar equivocada», tartamudeó Isen. «Nos han asegurado la estabilidad de la empresa». Negué con la cabeza. Ojalá fuera cierto. Los documentos financieros y la propiedad del edificio están en manos de mi familia, y tengo las pruebas aquí mismo. Saqué unos documentos, incluyendo algunos estados financieros que mostraban claramente los pagos atrasados de Lawrence Holdings y los problemas financieros acumulados. Isen y Sara miraron los papeles incrédulos. La realidad de su situación comenzó a hundirse. Pude ver cómo las grietas se formaban en la fachada que Isen había mostrado tan orgullosamente. Intentó recuperar la compostura, pero el daño ya estaba hecho. La ilusión de riqueza y éxito a la que se aferraba se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Qué significa esto?», preguntó Isen, en un susurro casi inaudible. «Significa»,
respondí con calma, que la seguridad financiera que creías tener no es tan sólida como pensabas. Los problemas de la empresa son significativos, y la riqueza en la que pensabas que te habías casado podría no ser tan sustancial como habías imaginado. El rostro de Isen se enrojeció, una mezcla de ira y vergüenza. Sara parecía horrorizada, claramente dándose cuenta de que la vida glamorosa que le habían prometido estaba en peligro. El silencio que siguió fue denso con tensión. Isen intentó articular una defensa, pero no logró decir nada de valor. La realidad de su situación era demasiado cruda, demasiado innegable. Mientras los observaba asimilar la verdad, sentí una mezcla de satisfacción, pero también una leve tristeza. No era que disfrutara de su desdicha, sino que se trataba más bien de una cuestión de justicia. Isen me había dejado por una falsa promesa de riqueza y estatus, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones superficiales. Los miré por última vez y dije, espero que ambos encuentren una manera de lidiar con esto. Nunca es fácil enfrentar la verdad, especialmente cuando no es lo que esperabas. Con eso, me di la vuelta y me alejé, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El encuentro me dejó con una sensación persistente de emociones no resueltas. Estaba claro que la nueva vida de Isen estaba comenzando a desmoronarse. Y, aunque había dejado atrás nuestro pasado, verlo enfrentarse a la realidad de sus elecciones fue un recordatorio de todo el dolor que me había causado. Al salir del hotel, no pude evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado mi vida. A pesar del dolor y la traición, me había vuelto más fuerte, más resiliente. El camino por delante era mío para trazar, libre de las sombras del pasado. Después de mi encuentro con Isen y Sara, sentí una sensación de cierre. Pero aún tenía un capítulo crucial por escribir en mi historia. Las secuelas de esa confrontación comenzaron a desarrollarse, y la realidad de mi propia vida siguió evolucionando de maneras que no había anticipado completamente. Sabía que, mientras el mundo de Isen se desmoronaba, el mío seguía avanzando en una dirección positiva. Pasaron semanas, y las noticias sobre los problemas financieros de Lawrence Holdings comenzaron a filtrarse en la comunidad empresarial. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran informes de un gran escándalo de fraude en la compañía, lo que desestabilizó aún más su ya precaria posición. La firma había sido atrapada en una red de mala gestión financiera, y el imperio de 3.000 millones de libras en el que Isen y Sara habían confiado estaba en peligro. Observé todo con una mezcla de desapego y alivio, mientras el nuevo matrimonio de Isen comenzaba a tambalearse. La ilusión de una vida glamorosa fue rápidamente reemplazada por la dura realidad de deudas crecientes y un negocio en quiebra. Los intentos de Isen de mantener una fachada de éxito se volvieron cada vez más inútiles. Su confianza, una vez tan firme, fue sustituida por una ansiedad y frustración visibles. Solo podía imaginar lo desalentado que debía sentirse mientras la vida ideal que había perseguido con tanto fervor comenzaba a desmoronarse. A pesar de todo esto, mi vida estaba tomando un giro favorable. Había estado trabajando duro para reconstruir mi sentido de identidad y concentrarme en mi futuro. El divorcio, aunque doloroso, había sido en última instancia un catalizador para el crecimiento personal. Encontré consuelo y fortaleza en mi trabajo en el negocio familiar, donde mi papel estaba adquiriendo mayor importancia. Mi padre me había apoyado y estaba comenzando a asumir más responsabilidades como la futura líder de nuestra exitosa cadena minorista. Pero mi historia no terminaba ahí. En medio de todos estos cambios, conocí a alguien nuevo, alguien que trajo alegría genuina y estabilidad a mi vida. Su nombre era Jack, y era todo lo que Isen no había sido. Mientras que Isen había sido distante y despectivo, Jack era amable y atento. Era un compañero solidario que creía en mí y en mis sueños. Nuestra relación creció de manera constante y, con ella, surgió un nuevo sentido de felicidad y esperanza para el futuro. La revelación más profunda llegó cuando descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una mezcla de emociones, alegría, anticipación y un toque de incredulidad. Mi infertilidad, que había sido una fuente de dolor y culpa en mi anterior matrimonio, ya no era un problema. Iba a ser madre. Y esto era un testimonio de que mi valor no estaba definido por los juicios equivocados de Isen ni por nuestra relación fallida. No podía esperar para compartir la noticia con mi familia y con Jack. Su apoyo fue inquebrantable, y sentí una profunda gratitud por la manera en que se habían mantenido a mi lado. Jack estaba emocionado con el embarazo,
Y comenzamos a planificar nuestro futuro juntos, llenos de optimismo y entusiasmo. Con el paso de los meses, la vida de Eisen continuaba deteriorándose. El escándalo de fraude en Lawrence Holdings ganó más atención mediática, y la empresa enfrentaba crecientes problemas legales. Los intentos de Eisen y Sarah de salvar su reputación fueron en vano, y las tensiones financieras se hicieron cada vez más evidentes. Su mundo, que una vez parecía perfecto, era ahora un caos de batallas legales y ruina financiera. Durante este tiempo, la empresa de mi padre se volvió aún más prominente en el mundo de los negocios. La adquisición del edificio donde operaba Lawrence Holdings resultó ser una jugada estratégica, lo que consolidó aún más nuestra posición en el mercado. Nuestra cadena minorista prosperaba, y la valoración total de la empresa había alcanzado la impresionante cifra de 3.000 millones de libras. Era un contraste marcado con el colapso del imperio con el que Eisen había buscado alinearse. Una tarde, mientras me preparaba para pasar una noche tranquila con Jack, recibí una llamada de mi padre. Tenía una noticia emocionante y significativa. Emily, dijo, acabo de finalizar un nuevo trato que hará nuestra empresa aún más fuerte. Hemos adquirido un contrato importante, y nuestra posición en el mercado es más sólida que nunca. Pude escuchar el orgullo en su voz, y eso me llenó de una sensación de logro. Es una noticia maravillosa, papá, respondí. Me alegra mucho escuchar eso. Parece que todo está cayendo en su lugar. Al colgar, sentí una profunda satisfacción. Los desafíos que había enfrentado, el dolor que había soportado y el camino que había recorrido me estaban llevando a un futuro más brillante. La sombra de mi pasado se estaba desvaneciendo, reemplazada por la promesa de un nuevo comienzo. Ya no estaba definida por los fracasos o las traiciones de mi pasado, sino que estaba forjando un nuevo camino con confianza y esperanza. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de lo mucho que había avanzado. Había enfrentado el dolor de la traición, confrontado las duras realidades de las decisiones de Eisen y había salido más fuerte y más resiliente. Mi nueva vida con Jack y nuestro bebé que estaba en camino era un testimonio de mi crecimiento y de mi capacidad para superar los obstáculos en mi camino. Mientras las últimas piezas del mundo de Eisen seguían desmoronándose, yo seguía concentrada en mi propio viaje. El pasado quedaba atrás, y el futuro se presentaba lleno de posibilidades. A medida que los capítulos finales de mi historia seguían desarrollándose, me encontré reflexionando sobre el increíble viaje que había vivido. La vida de Eisen estaba en caída libre, y mi propio camino me llevaba hacia un futuro que nunca había imaginado, pero que se sentía perfectamente adecuado. Era hora de cerrar este capítulo y abrazar por completo la nueva vida que había construido. A medida que el frenesí mediático en torno al escándalo de fraude de Lawrence Holdings alcanzaba su punto álgido, la empresa, bajo el escrutinio de reguladores y periodistas, enfrentaba las severas repercusiones de su mala gestión financiera. La compañía no solo estaba en desorden, sino que estaba al borde del colapso. La que una vez fue una empresa prominente ahora se había convertido en un ejemplo de codicia y engaño, y Eisen y Sarah estaban en el centro de todo. Seguí las noticias desde la distancia, no por amargura, sino por la necesidad de comprender cómo las decisiones de Eisen habían afectado su mundo. Fue un recordatorio sombrío de lo rápido que podían cambiar las fortunas, y reforzó mi decisión de dejar atrás el dolor y abrazar un nuevo comienzo. La ruina financiera de Lawrence Holdings fue el resultado directo del escándalo de fraude. Y el imperio de 3.000 millones de libras, que parecía tan seguro, se estaba desmoronando. La implicación de Eisen en el escándalo se convirtió en una vergüenza pública, y la vida que una vez había presumido se convirtió en un símbolo de fracaso. Durante este tiempo turbulento, seguí enfocada en mi propio crecimiento y en la felicidad que estaba construyendo con Jack. Nuestra relación florecía, y estábamos ansiosos por la llegada de nuestro bebé. La emoción de convertirnos en padres aportó una nueva dimensión a nuestras vidas, y el apoyo inquebrantable de Jack hacía que todo pareciera posible. La alegría de planificar nuestro futuro, junto con la anticipación de dar la bienvenida a una nueva vida al mundo, proporcionaba un contraste evidente con el caos de mi pasado. En medio de todo esto, recibí una llamada inesperada de mi padre. Tenía más noticias importantes que compartir. Emily, quería que supieras que hemos hecho otra adquisición importante. El crecimiento de la empresa está superando nuestras expectativas y nuestra posición en el mercado es más fuerte que nunca. Sentí una oleada de orgullo y alivio. Eso es fantástico,
papá. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. Mi padre continuó. Y hay más. Nuestra valoración ha alcanzado oficialmente los 3.000 millones de libras. También hemos asegurado una nueva sociedad que nos llevará aún más lejos. Pensé que querrías saberlo, especialmente con todo lo que has pasado. Escuchar esto fue un momento de profunda satisfacción para mí. El éxito de la empresa no solo era un testimonio del liderazgo de mi padre, sino también de la fortaleza y resiliencia que había desarrollado. Nuestro negocio familiar estaba prosperando, y yo estaba preparada para asumir un papel significativo en su futuro. El camino desde el dolor de la traición hasta este punto era un testimonio de mi crecimiento y determinación. Mientras la empresa de mi padre seguía prosperando, el mundo de Isen y Sara seguía desintegrándose. La fachada confiada que habían presentado estaba ahora reemplazada por una dura realidad. El escándalo financiero los había dejado con deudas crecientes, y sus esfuerzos por recuperarse de la situación fueron en gran parte infructuosos. Era un ejemplo llamativo de cómo la búsqueda de una riqueza superficial y estatus podía llevar a la ruina. En contraste, mi vida estaba llena de esperanza y promesa. Estaba esperando con ansias la llegada de nuestro bebé y preparándome para un futuro más brillante de lo que jamás había imaginado. Jack y yo habíamos creado un hogar lleno de amor, y el apoyo de mi familia y amigos era una fuente constante de fortaleza. La sensación de realización que encontraba en mi vida personal y profesional era el resultado directo de mi resiliencia y de las decisiones que había tomado. Finalmente, llegó el día en que nació nuestro bebé. Sostener a nuestro hijo por primera vez fue un momento indescriptible de alegría y amor. Jack y yo estábamos llenos de felicidad, y nuestra nueva familia se sentía completa. Los desafíos del pasado parecían lejanos, eclipsados por la dicha de este nuevo comienzo. Fue un recordatorio de que la vida tenía la capacidad de sanar y de ofrecer nuevas oportunidades incluso después de los momentos más oscuros. Al mirar hacia atrás en todo lo que había sucedido, la traición de Isen, la ruina financiera de Lawrence Holdings, y el crecimiento personal que había experimentado, sentí una profunda sensación de paz. Había enfrentado la adversidad con fuerza y gracia. Y había salido de ella con un renovado sentido de mi propio valor y una visión clara del futuro. Mi historia, aunque marcada por el dolor y las dificultades, era en última instancia una de triunfo y transformación. Había aprendido que el verdadero valor proviene de uno mismo, y que la resiliencia puede convertir incluso las situaciones más desafiantes en oportunidades para crecer. El futuro era brillante, lleno de promesas y potencial, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. La historia de Isen, por otro lado, era una advertencia sobre las prioridades equivocadas y las ambiciones fallidas. La vida que una vez había parecido perfecta se había derrumbado bajo el peso de sus propias decisiones. Era un contraste marcado con la vida que estaba construyendo, una vida basada en la felicidad genuina, el amor verdadero y la realización de mi propio potencial. Al mirar hacia adelante, sentí una profunda gratitud por el viaje que había emprendido y por las lecciones que había aprendido. Mi vida ahora era un testimonio del poder de la resiliencia, el valor de la autoestima y la promesa de nuevos comienzos. Y con eso, abracé el futuro con esperanza, sabiendo que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera.